El Exorcista es una película considerada dentro de las mejores de todos los tiempos. Famosa por los extraños sucesos ocurridos durante el rodaje, hoy hablaremos acerca de este clásico del cine de terror. Dejaremos para otra ocasión los extraños sucesos que rodean a esta obra y a otras películas malditas, por lo mientras acompáñanos en este aterrador análisis, pero cuidado, el maligno acecha esta noche y solo tu fe puede protegerte. ¿Estás listo para enfrentar al mal en la tierra? Adivinación y brujería. Reseña de la película El Exorcista. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos, y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. El Exorcista. Luego de que en 1949 el Washington Post publicara un artículo acerca de un sacerdote que realizó un exorcismo a un niño, William Peter Blatty escribió la novela El Exorcista y el guión para una película de Warner Bros. Pictures, bajo la dirección de William Friedkin. Esta película revolucionó el género de terror en 1973, al presentar el caso de una niña de 12 años poseída y la eterna lucha entre el bien y el mal. Al principio, la ventana refleja luz, luego oscuridad, algo similar a la trama, en la que Regan era una buena niña hasta su posesión. Vemos también el rostro de una virgen, lo que indica que la religión será muy importante al representar el bien, la fe y a Dios. Atención spoilers. Al inicio de la versión extendida, vemos excavaciones que son por parte de la iglesia, estando presente el sacerdote Lancaster Merrin. Específicamente, exploran los restos de lo que fue la ciudad de Nínive, ubicada en la antigua Mesopotamia, a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Principalmente, fue el hogar de la cultura acadia que estableció su imperio, donde lograron apoderarse de gran parte de Mesopotamia, donde al sur estaba la civilización sumeria, considerada la más antigua de la humanidad y la primera de la que haya registros. En el imperio acadio hubo un rey llamado Asurbanipal, que mostró gran interés por la ciencia de Mesopotamia, tales como astronomía, religión, historia, arte, literatura. Por lo que mandó recoger todas las tablillas de arcilla que encontraran en distintos territorios de Mesopotamia, creando la primera biblioteca que recolectaba y organizaba tablillas de escritura cuneiforme que abordaban temas como el Génesis, Éxodo, creación del hombre y los dioses, especialmente de la cultura sumeria. Por este motivo, en misiones alemanas y del Vaticano, buscaron las tablillas que hablaban del origen de la vida y la creación, por lo que, esta escena nos muestra algo completamente real de la búsqueda que realiza la Iglesia para conservar este tipo de información, porque las tablillas guardaban un gran legado sobre el origen del hombre y los dioses que llegaron hace miles de años para formar las civilizaciones existentes. De hecho, existen variaciones entre el contenido de estos registros y pasajes de la Biblia. Uno de los descubrimientos más mencionados es el Arca de Noé y el Diluvio Universal. En estas excavaciones se encuentran lámparas, puntas de flecha y un dije que no pertenece a ese periodo. Sin embargo, el descubrimiento que causa terror en el padre Merrin es parte de una estatua, un rostro que él identificó inmediatamente. De ello resulta que Merrin esté nervioso, tiemble y tome sus medicinas. El resto de la secuencia está perdido en sus pensamientos. Pero esto no es una casualidad, pues él está recordando un momento de su pasado,
un exorcismo que realizó en África, que ocurrió 10 o 12 años atrás. En consecuencia, Merrin sabía que este demonio estaba suelto otra vez. A lo largo de la trama de El Exorcista, nos confirma que el mal está en todas partes, siempre acechando, y nunca se va. La cinta juega con esta lucha entre el bien y el mal, mostrando los colores blanco y negro juntos, como en Los ojos de un hombre o los perros que pelean y gruñen cuando Merrin ve de frente la estatua de Pazuzu. Merrin encontró la representación del origen del mal en la humanidad, el demonio encarnado. La escena es muy clara a la llegada del mal, cuando Pazuzu se impone como una sombra y el viento sopla muy fuerte, dado que el control del viento era su poder principal. Además, entre los escombros y los trozos de otras piezas, él es el único que aparece completamente a la vista, sin partes rotas. Con esto, en el rostro de Merrin vemos que él interpreta estas señales como un reto del demonio, en donde volverán a enfrentarse. Al colocar a ambos personajes separados y mirándose frente a frente, tenemos la clara referencia al diablo y a Dios. Pazuzu es el villano, visto como el mismo Satanás, porque nunca dicen su nombre, sino hasta El Exorcista 2. Historia de Pazuzu. Pazuzu es un demonio perteneciente a la cultura sumeria y del que hay variaciones en su historia. Esto es que en el cristianismo hablan de él como la mano derecha de Lucifer, donde ambos fueron expulsados. En resumen, es visto como un ángel caído que se transformó en demonio. La historia original lo retrata como un demonio muy poderoso, temible y respetado, hijo de Jambi, un dios del mal que gobernaba espíritus malignos. Entre los poderes más destacables de Pazuzu está el control de los vientos del oeste y suroeste, con relación a la tierra de los muertos. Por esta razón, es el rey de los demonios del viento, con encargo de castigar a los humanos con peste, fiebre, plagas, delirios, tormentas y hambruna, ya que tenía la capacidad de llevar estos males a las tierras que él deseara. También tiene relación con enjambres de langostas, esto lo vemos en El Exorcista 2. Respecto a su personalidad, le gustaba corromper a seres inocentes, que consideraba puros y se aprovechaba de los mortales que le pedían ayuda. El hallazgo en Irak es el origen de lo que vemos en Georgetown, en la posesión de Regan McNeil. Lo primero que vemos es que hay actividad paranormal en la casa donde vivían Regan y Chris, su mamá. Especialmente, Chris es quien oye rasguños en el armario, el lugar donde Regan encontró la ouija. En efecto, ahí estaba la entidad oscura que más tarde atormentaría a la familia. El distractor de la película es que la posesión fue porque Regan jugaba con la ouija, pero el mal siempre está acechando y el demonio ya estaba detrás de Regan. Posteriormente, hay una escena donde Chris regresa caminando a casa y saludó a unos niños disfrazados, porque era Halloween. Claramente, lo que hizo Regan con la tabla fue abrir el portal entre dimensiones para dejar pasar a un demonio que ya estaba ahí, porque no sabía las consecuencias de jugar con esto y no tenía ningún tipo de protección. Cuando Chris sabe que Regan juega con la ouija, no le da importancia, porque eran personas escépticas. Esto lo confirmamos cuando más adelante los doctores le preguntan a Chris si tienen creencias religiosas y responde que no. Naturalmente, alguien que no cree en Dios, no cree en el diablo, y viceversa. Además, los ruidos en el armario los adjudicó a ratones, no eran personas que creyeran que había espíritus u otras entidades en su hogar. Después de la escena donde comprobamos que es Halloween, Regan y Chris tienen un diálogo muy revelador sobre un caballo gris.
puede parecer insignificante y normal, pero esto indica que el diablo estaba tentando a Regan desde su inocencia, tomando esa apariencia encantadora para acercarse a ella. Una de las características de los demonios es que pueden tomar formas atractivas que gusten a sus víctimas, para confundirlos y pasar desapercibidos. A Regan le gustaban los animales, podemos verlo en las figuras que esculpía y sus dibujos, todos eran de animales. Evidentemente, ella estaba deslumbrada por el caballo, tanto que hasta le pide a su madre uno, porque no percibió en él malicia alguna. Inevitablemente, relacionamos esta imagen con la del cuarto jinete del Apocalipsis, que es quien monta un caballo color gris, cuyo jinete es la muerte, que lleva enfermedades e incluso recibe el nombre de peste. Durante la misma secuencia en la que Chris regresa caminando a casa, vemos a otro personaje importante, Damien Karras. A lo largo de la cinta presenciamos el conflicto que Karras siente consigo mismo porque está perdiendo su fe. Precisamente a eso se refiere con la frase, no hay día que no me sienta como un fraude, porque ¿qué es un sacerdote sin fe? A lo largo de la película lo vemos más como un hombre de ciencia, que tiene una visión más firme de psiquiatra que de cura. Lógicamente, tiene duda de la existencia de Dios, el diablo y demás cuestiones religiosas. Por esto, cuando da misa se le ve incómodo ante las palabras que dice, pues no las siente. También, el diablo estaba cerca de él, lo vemos en la escena del metro con el anciano que le pide dinero, donde hay un juego de luces y sombras que da un aspecto extraño al rostro de este anciano, que remarca ese lado engañoso. Más adelante, durante el exorcismo de Regan, ella hace la misma voz y dice la misma frase, confirmando que el diablo ya jugaba con su mente desde antes. Karras vive infeliz por la situación con su mamá, una mujer enferma que no puede cuidar. Él no está tan al pendiente como debería, ni tiene el dinero suficiente para ofrecerle una mejor calidad de vida, por su labor como sacerdote. Esto es lo que desarrolla en él un sentimiento de culpa y parte por la cual está arrepentido de continuar en la iglesia, ya que piensa que pudo dedicarse a algo que le diera una vida mejor, como seguir boxeando o dedicarse de lleno a la psiquiatría. Estos factores lo llevan a considerarse un mal hijo, una mala persona y un fracaso en general. Como resultado, perdió la confianza en sí mismo, lo cual lo vuelve un blanco fácil para que el demonio lo manipule, como vemos en el exorcismo. Asimismo, Karras buscaba el modo de liberarse de esa carga, considerando buena opción abandonar la iglesia, cuya idea es parte de la tentación del diablo. Regan también era un blanco fácil para la posesión. A pesar de que tenía una buena relación con su mamá, era una niña solitaria que no estaba en su verdadero hogar. Tampoco tiene amigos. Así que el hecho de encontrar al Capitán Howdy en la Ouija era similar a tener uno. Hay que añadir el hecho del divorcio de sus padres, donde su papá se mantenía alejado, tanto como su mamá, que tenía horarios variados, por lo que Regan pasaba gran parte del tiempo con los sirvientes. La vemos triste cuando su mamá está molesta porque su papá no hace nada para estar con ella en su cumpleaños. En ocasiones, los hijos se consideran culpables de las discusiones de los padres, al ser el origen de los temas de conflicto. A todo esto, los demonios se alimentan de energías negativas, este tipo de ambientes hostiles los atrae mucho. Pazuzu era un demonio que disfrutaba corromper a quienes consideraba más inocentes y puros. También tiene una conexión el exorcismo que realizó Merrin en África, precisamente a un niño, y tal parece que era repetir esta tortura en
alguien inocente. Si a la sensación de soledad sumamos que Regan era una niña noble, tierna, con capacidad de amar, como resultado, tenemos la representación del bien, Dios. Merrin sabía que el bien siempre atrae al mal, entonces la misión del diablo es corromper a aquellos que hacen el bien. Justo cuando la actividad paranormal aumenta en casa de Regan, también tenemos la primera señal de posesión. Cuando una entidad toma mayor fuerza, adquiere mayor capacidad para interactuar en nuestro mundo, moviendo objetos o hasta lastimando físicamente. Con relación a esto, Regan siente esta presencia con el movimiento de su cama, sin atribuirlo a algo en específico, y su mamá escucha ruidos más fuertes en el armario, comprobando que no son ratones porque no hay presas en las trampas que mandó poner. Mientras esto ocurre, Regan está en una especie de trance, muy alerta e inmóvil. Esto indica que Pazuzu ya tenía control sobre su mente y cuerpo, logrando poseerla. Enseguida, la figura de la Virgen que aparece al principio está profanada. La atraviesan figuras que parecen cuernos, en rojo y negro, además de tener sangre en las manos. Incluso el cuerno que emerge en la parte baja, parece la forma de serpiente que tiene Pazuzu. El diablo ganó terreno y logró imponerse sobre el bien al poseer a Regan. A raíz de esto, en lo que resta de la trama, vemos estas actitudes de posesión en la niña y las consecuencias que llegan con este suceso. Regan se muestra enferma y le hacen estudios, pero vemos el rostro de Pazuzu como confirmación de que ya la poseyó. Lógicamente, su mal comportamiento, agresividad y deterioro físico serán resultado de este suceso. Habíamos visto al demonio en forma de estatua, pero cuando ya tiene un cuerpo donde habitar, es cuando adquiere esta cara. Los primeros indicios de que no es ella quien controla su cuerpo, son cuando la vemos totalmente ida, negándose a que la revisen, sobre todo, cuando dice, "Yo no siento nada". Una frase con autoría del poeta y ensayista Charles Baudelaire dice que, el gran triunfo del diablo fue hacer creer que no existe. En el imaginario colectivo, pensamos en el diablo de una forma ridícula, con cuernos, cola y vestido de rojo. Por esto, tampoco pensamos en sus manifestaciones o en qué situaciones está presente. Raramente, una persona va a creer que un mal físico o cambio brusco de comportamiento es obra de una entidad oscura. Primero, se buscará una explicación científica o un origen racional ante cualquier suceso. Evidentemente, Regan recibe un mal diagnóstico por parte de los médicos, usando la llegada de la adolescencia como explicación. Como era de esperarse, Chris no cuestiona esto, porque le resulta lógico, aun cuando más adelante hay señales evidentes de algo más grave. Sigue pidiendo ayuda médica. Con comportamiento hiperkinético, el Dr. Klein hace referencia a una afectación del desarrollo psicológico. A la misma vez, este problema conduce a la falta de atención, inquietud e impulsividad. De ello resulta que en escenas posteriores veamos más estudios enfocados en el cerebro de Regan, al creer que ahí está el origen del cambio de actitud. Por consiguiente, las explicaciones médicas varían de un lado a otro, relacionando los síntomas con padecimientos, con el objetivo de descartar opciones. ¿Y cómo puede ser tan fácil para el demonio permanecer oculto gracias al escepticismo? Mientras tanto, el tío de Carras le informa que tuvieron que llevar a su madre a un hospital psiquiátrico. Esta situación intensifica su sentimiento de culpa, por eso observa a los pacientes mentales, tan dispersos y solos, porque considera que condenó a su madre a ese destino, el del abandono. Su tío contribuye a esta sensación con un comentario:
Es gracioso, si no fueras cura serías un gran psiquiatra de Park Avenue. Tu madre viviría en un penthouse, en lugar de... Pero, lo que más le duele a Carras es el reclamo de su mamá, por haberla dejado en ese sitio, como si estuviera loca. Mientras tanto Pazuzu da muestras más grandes de su presencia, para que resulte más evidente que Reagan no padece un desorden de los nervios. Cuando él controla a Reagan, la vemos en trance y maldiciendo aspectos religiosos, algo extraño para alguien que no creía. Después, la película juega con los elementos de terror y la presencia de Pazuzu, pues cuando la cama se sacude violentamente, las luces del pasillo parpadean, claro está. No obstante, no es elemento suficiente para que Chris MacNeil considere la presencia de algo más, al tener una mente cerrada a este tipo de posibilidad. Eventualmente, la muerte de la madre de Carras lo deprime mucho porque él no estuvo con ella. En consecuencia, Pazuzu muestra hostilidad en él a través de un sueño, jugando con su estado vulnerable. Esto indica que Pazuzu es quien fomenta la depresión, culpa y dolor en Carras, por eso vemos muy brevemente su rostro, así como un perro negro y a su mamá llorando. Al inicio del sueño, aparece el dije que Merrin encontró en Nínive. De hecho, rumbo al final de El Exorcista, descubrimos que quien lo portaba era Carras. Simboliza una premonición de su destino y el final de su fe, ya que Reagan le arrebata el dije antes de que Pazuzu tome su cuerpo. Hay un escenario típico en el sueño donde Carras y su mamá están lejos, él desea alcanzarla, pero ya no puede. No obstante, hay que observar que ella lo llama, pero inmediatamente surge la imagen de Pazuzu, indicando que él lo está engañando, controlando su mente. Luego, la mujer baja las escaleras del metro, lo que interpretamos como el descenso al infierno. Especialmente, con esta trampa Pazuzu quiere atrapar a Carras durante el exorcismo, diciendo que su madre está en el infierno. Al final del sueño, el dije termina de caer, lo que representa el momento exacto en el que Carras es poseído y decide sacrificarse. En este punto hace más sentido la frase, el mal contra el mal, ya que, aunque Carras no tenía el aspecto de Reagan, sí estaba poseído, al dejar que el diablo lo manipulara desde sus emociones. Por otro lado, el exorcista reincide mucho en la cuestión médica, con afán de agotar las posibilidades hasta que no hay explicación lógica, hasta que los personajes son obligados a creer en la existencia de lo que llaman sobrenatural. Una vez más, Chris MacNeil no sabe la razón del cambio de comportamiento en su hija, porque las medicinas no mejoraron su padecimiento. Por esta razón, el médico habla de una lesión en el lóbulo temporal. Aun cuando Chris fue testigo de la actividad paranormal, encuentra refugio en la opinión médica y prolonga el sufrimiento de su hija con estudios innecesarios. Como era de esperarse, los médicos no encuentran ninguna lesión en el lóbulo a la que le atribuyeron el cambio radical de comportamiento. Más tarde, abren la posibilidad de cuestiones somáticas. En otro orden, que existe la opción de que Reagan exagere sus malestares. Dicho de otro modo, que el divorcio de sus padres lo llevó al extremo, pasando de un dolor emocional a síntomas físicos. Una de las escenas más impactantes es ver tanto médicos, empleados y la madre de Reagan, viendo a la niña sufrir. Lo que estremece son sus gritos y cómo se sacude, y por primera vez, somos testigos de la manifestación diabólica de muchos exorcismos, el cambio drástico en la voz y la mirada completamente anormal. Reagan ya indicaba que había algo más con ella, una presencia que la maltrataba y se apoderaba
de su cuerpo. En ese punto ya era consciente de lo que le pasaba y que no solo era una cuestión de los nervios. De alguna forma, ella trataba de evitar que Pazuzu tomara su cuerpo, pero al final él era más fuerte, poderoso y no podía evadirlo. Es muy evidente el cambio de actitud cuando se aprecia cómo este demonio entra desde su garganta. Es más, cuando tratan de ayudarla, Pazuzu declara abiertamente, "La puerca es mía". Posteriormente, insulta a todos, golpea y muestra a Reigen como un ser despreciable. Hasta cierto punto, confiesa que no soltará a Reigen, y como vemos en El Exorcista 2, realmente nunca lo hizo, ya que, cuando el demonio te toma, lo hace para siempre. Al menos esto nos da a entender la trilogía de El Exorcista. Para este momento de la cinta, Pazuzu no buscaba permanecer oculto, quería que lo notaran, quería que llegara el exorcista. De nuevo, los médicos dan una interpretación psicológica a la actitud de Reigen, cuando surge la posibilidad de personalidad múltiple. Porque en este tipo de padecimiento los pacientes cambian varios aspectos, tales como la voz, personalidad, aspecto e incluso pueden adquirir la fuerza física de la personalidad que adoptan en determinada situación. Después, hay una escena donde Chris llega a casa y hay actividad paranormal porque las luces no dejan de parpadear. Este es indicio de la presencia de Pazuzu, y aunque ver su rostro aparecer de la nada saca un buen susto, hay otra interpretación. Claramente, quiere decir que el mal siempre está acechando, cerca de nosotros. En este sentido, hay varios entes acechándonos que son de otras dimensiones, pero nosotros no podemos verlos, quizás solo sentirlos. En otra escena, vemos a Reigen en trance y comienzan a hacerle preguntas, en las que al inicio ella es quien responde. Sin embargo, le preguntan directamente si alguien más es la causa de su comportamiento y ocurren más cosas. Lo que vemos aquí, es el primer indicio de la apertura a la posibilidad de una posesión demoníaca, sin creerlo del todo. Quien habla con Reigen trabaja con hipnosis, un método que también es aplicado en el psicoanálisis para llegar al origen de un evento, por ejemplo, un trauma. En otras palabras, situaciones que están en nuestro inconsciente, mediante las que hay conductas sin razón aparente. El hipnotizador pide a la persona dentro de Reigen que se manifieste, por lo que una foto de Reigen cae al suelo. De alguna forma, es un recurso para indicar que ella deja de tener el control y Pazuzu es quien aparece. En consecuencia, todos en la habitación están sorprendidos cuando ella gruñe y Chris cubre su nariz. Es incuestionable que este es otro indicio de presencia demoníaca, que son los malos olores. Algunas personas hablan de olor a azufre, otras de carne putrefacta. Nadie puede ignorar que ver el rostro de Reigen fusionado con el de Pazuzu es una imagen muy aterradora. En este punto es imposible creer que los testigos no cambiaran la perspectiva médica a una abierta a lo paranormal. En suma, ¿cómo explicas que una niña ataque con tanta facilidad a un hombre mucho mayor y fuerte? La muerte de Burke Dennings. Este personaje era director de una película en la que Chris MacNeil actuaba, y ella tenía un interés amoroso por él. Seguidamente, él estaba presente en una fiesta de Chris y vemos que tiene problemas con el alcohol. Durante la noche de su muerte, él cuidaba a Reigen y cayó por la ventana que estaba abierta, supuestamente por estar ebrio. En tanto, rodó por las escaleras junto a la ventana y la fractura de cuello lo mató. Luego, Reigen baja las escaleras con el cuerpo contorsionado y sacando sangre por la boca. Evidentemente, esta fue la primera manera de indicar que ella es la asesina, al imitar el supuesto accidente.
Más tarde, aparece el detective William F. Kinderman, quien investiga la muerte de Burke, debido a que su cabeza estaba totalmente volteada, lo que es improbable en una caída. Debido a la profanación en la Virgen de la Iglesia y este asesinato ritual, cree que hay un sacerdote loco y resentido con la religión. De pronto, su investigación lo lleva a deducir que un hombre fuerte arrojó a Burke desde la ventana de Reagan, algo imposible, pues solo estaba ella. Ciertamente, Kinderman tenía razón en sus sospechas, aunque el desconocimiento de la situación de la niña y su escepticismo no le permitieron culparla. Pazuzu le revela a Chris que Reagan asesinó a Burke después. Hay otra escena muy fuerte por lo que conlleva, pues Reagan está introduciendo un crucifijo, pero antes ella pide a Pazuzu que no lo haga. Aquí entendemos la impresión que provoca, porque representa el repudio a objetos religiosos y cómo se corrompe la inocencia de Reagan. Asimismo, está el odio que muestra a su madre golpeándola e insultándola y vemos el progreso de la posesión a una afección física. Hay gran actividad paranormal en la habitación, con mucho movimiento de objetos y muebles. Por añadidura, Reagan voltea completamente la cabeza, para mostrarla como la asesina de Burke, e imita la voz de este. Chris encuentra un crucifijo bajo la almohada de Reagan, lo que lleva a dos teorías. Primero, Burke dejó el crucifijo porque fue el primero en saber que la niña estaba poseída, lo que le costó la vida. Segundo, Pazuzu solo mató a Burke porque está en su naturaleza. Y como clara muestra de su poder y dominio. Sea como sea, es un punto clave en la trama, porque Chris abre su mente y considera que el exorcismo sí es una solución. 88 doctores proponen un exorcismo. No hay escena más impactante en todo el filme, al representar la caída del escepticismo y la rendición ante lo paranormal. Por fin, los médicos agotaron las posibilidades médicas. Vemos que 88 especialistas no pudieron encontrar la falla en Reagan. En consecuencia, tienen que ceder a la existencia de cosas paranormales y entidades que no son de este mundo. Eso sí, aún en su explicación dejan entrever que no creen en exorcismos y demonios, lo siguen planteando como su posición. Ciertamente, distintas culturas abordaron las posesiones demoníacas y las referencias más antiguas datan de la cultura sumeria. Por lo tanto, sus creencias indicaban que las enfermedades del cuerpo y la mente las causaban demonios de enfermedades, como Pazuzu. Por otro lado, algunas tablillas incluían plegarias a dioses para que los protegieran de los demonios o los expulsaran. Del mismo modo, en Mesopotamia recurrían mucho a los exorcismos en cuestiones sobrenaturales, pero también a la medicina para malestares físicos. El exorcista muestra la lucha entre lo que aparentan ser supersticiones y lo que son diagnósticos médicos acorde a enfermedades mentales, tales como histeria, esquizofrenia, personalidad múltiple. ¿Sabe qué es un exorcismo? Es un ritual estilizado en el que un rabino o cura tratan de sacar al espíritu invasor. Está muy descartado en estos días, excepto por los católicos que lo tienen guardado, creo que por vergüenza, pero ha funcionado. De hecho, no por las razones que ellos creen, sino que es puramente la fuerza de la sugestión. La fe de la víctima en la posesión es la que lo causa. Del mismo modo, la fe en el poder del exorcismo la hará desaparecer. Explica el Dr. Klein a la mamá de Reagan desde su punto de vista. Por consiguiente, también vemos esta postura médica en Carras, cuando Chris le pide ayuda, lo que confirma su falta de creencias en el diablo o Dios. Pues bien, Carras visita a Reagan y la vemos muy diferente, porque ya es una fusión entre ella y el demonio.
mejor dicho, ya no está oculto en el cuerpo. Ahora es Regan la que permanece aparte y se manifiesta cuando escribe, ayúdenme, en su cuerpo. Como era de esperarse, Carras no le cree que sea el diablo y le pide pruebas, como que se desamarre debido a que el demonio sabe que Carras no cree, busca tentarlo recordándole a su madre o haciendo la voz del viejo en el metro, con el objetivo de demostrarle que ya estuvo en contacto con él desde antes que llegara a esa habitación. Por ende, evidencia que parte de su poder es estar en varios lados sin que lo notes. Pero, lo revelador viene a través de dibujos de Regan que Carras observa y que indican que la intención siempre fue atraer a Merrin. En el caso del primer dibujo, vemos un árbol que desde la oscuridad de su centro emergen dos brillantes ojos amarillos. Seguidamente, en las ramas vemos la figura de Merrin al revés, cuando observa la casa antes de entrar al exorcismo. Es decir, vemos el reencuentro de Pazuzu y Merrin, pues el demonio lo esperaba. Mientras tanto, el segundo dibujo es una especie de perro con alas, lo que recuerda las alas de las langostas y las plagas. Es decir, la referencia al exorcismo que antes realizó Merrin en África, a un joven de nombre Kokumo. Durante El Exorcista 2, revelan que el demonio al que expulsó fue Pazuzu. Podemos decir que si Regan repite el nombre de Merrin es porque quería que el sacerdote comprobara que el poder del mal somete al bien. En consecuencia, solo cambiaría de cuerpo, infectando a las personas buenas, amorosas y con ciertos dones. Entonces, Pazuzu quería vengarse de Merrin por el primer exorcismo y matarlo porque era quien podría combatirlo a través del conocimiento. Gracias a que el sacerdote investigaba, sabía cómo funcionaba el mal y también la forma de erradicarlo. Más adelante, hay una escena de Carras hablando con Regan, donde le da pruebas falsas con la intención de que la iglesia aprobara el exorcismo. Hasta cierto punto, Pazuzu le está advirtiendo a Carras que lo va a poseer completamente, porque ya tiene dominio sobre él. Antes de iniciar el exorcismo, Merrin le indica a Carras que es muy importante evadir conversaciones con el demonio. Esto debido a que es un ser que engaña y pone trampas, siempre buscando confundir y doblegar la voluntad para atacar. En otras palabras, si el diablo logra que dudes de ti mismo, tendrá gran ventaja para someterte. Claramente, durante el exorcismo Pazuzu demuestra todo su poder, levitando, desamarrándose, sometiendo, haciendo gestos, insultando, etc. Finalmente, logra matar al padre Merrin de un infarto y esto molesta a Carras, quien se había mostrado incrédulo y temeroso ante la presencia del diablo. A continuación, Carras decide salvar a Regan pidiendo que el demonio lo posea para después matarse y terminar con todo. Ve el rostro de su madre antes de arrojarse, pues es el final de alguien que no vivía bien por su dolor, culpa y depresión. Por lo tanto, el mal sí logró someter el poder del bien y no hubo una victoria, porque el mal actúa así, necesita de nosotros para vivir, de nuestro cuerpo y mente, para afectarnos y esparcirse. No basta con someter a una persona, busca someter a todos. Exorcista nos invita a abrir la mente para comprender nuestra realidad más allá de lo que vemos o creemos. Sin duda, es una cinta que refleja cómo actúa el mal que reside en los seres humanos y cómo puede esconderse para controlarnos sin que reflexionemos en su presencia, especialmente ante la falta de fe, porque solo buscaremos creer en lo que sí existe, hablando tanto de Dios como del diablo, pero también habla de la falta de fe en nosotros mismos y lo que somos capaces de crear, lo que nos vuelve un blanco fácil.
adivinación y brujería al WhatsApp +52 55 28 95 63 78. Contáctanos y sé parte de la auténtica brujería y magia.